días, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de Historia Universal. Hoy vamos a inaugurar un nuevo tema. Vamos a hablar sobre Roma. Seguramente muchos de ustedes ya han abordado el tema o tienen mucha curiosidad, o tienen algún conocimiento sobre el asunto, ¿verdad? Y bueno, ya venimos nosotros a hablar un poco sobre Grecia, sobre su mitología, su forma de ver el mundo. Ahora vamos a hablar sobre Roma, ¿verdad? Que fue una de las civilizaciones más relevantes de la historia de la humanidad. Y fue muy relevante precisamente porque se extendió durante un gran periodo de tiempo, eh, y, y también se extendió por una gran cantidad de territorio. Y además su influencia todavía se deja sentir, ¿ok? Tanto Grecia como Roma, digamos, su influencia en la forma de hacer política, este, en las formas de entender incluso el mundo, se dejan sentir porque fueron civilizaciones, o la civilización romana es una civilización de significativa importancia para la humanidad, sobre todo para Occidente. Cuando nosotros estamos hablando de Roma, ¿de qué estamos hablando? Primero estamos hablando de una unidad política, ¿verdad? Institucional de Occidente, como lo dice aquí nuestra infografía, ¿ok? Es una unidad política. Luego, es importante ver que en Roma nosotros podemos observar claramente cómo inicia, ¿verdad? Cómo inicia Roma, cómo es su ascenso, cómo es su declive y cómo es su fin. Es decir, nosotros podemos observar todo un ciclo histórico en Roma, ¿verdad? Donde está. Nosotros repetimos, ¿verdad? Está su nacimiento, su punto de partida, está su ascenso, está su declive y está su fin. Este ciclo histórico es importante observarlo porque por lo general son los ciclos históricos que cumplen las grandes civilizaciones. Hay un refrán que dice que todo lo que sube tiene que bajar y nosotros lo aplicamos también acá, ¿no? Siempre las grandes civilizaciones tienen un declive, ¿ok? Se acaban porque bueno, es parte de la vida humana, todo lo que comienza termina, muchachos, porque somos humanos, nosotros nacemos y morimos, y las civilizaciones y todo lo humano no escapa de eso, ¿ok? Este, su origen, nosotros no, como el origen, cuando nosotros estamos hablando del origen, cómo nació este, Roma, hay como un primer comentario, ¿no? Hay algunos que dicen que que se fundó en el siglo 8 antes de Cristo por los etruscos en la región itálica del Lacio, ¿verdad? Sabemos que se fundó en la región itálica del Lacio, eso lo sabemos. Conquistaron todo el espacio del mar y además empezaron a conquistar todo el espacio del mar Mediterráneo. Hay una leyenda, que es la leyenda de Rómulo y Remo, que es el mito fundacional de Roma. Cuando estamos hablando de mito fundacional nos estamos refiriendo a la invención que generaron propiamente los romanos para explicar su fundación. Este mito es el mito de Rémulo y Remo, que eran hijos de un dios del dios Marte, ¿verdad? Que tuvo como un acercamiento muy lujurioso con una hija de un rey etrusco que habitaba esa región y bueno, tuvo estos hijos, ¿verdad? El rey, este, un nuevo rey, dijo, bueno, nadie me va a quitar, más o menos la historia es esta, nadie me va a quitar el poder que acabo de tomar, así que yo voy a matar y voy a liquidar a estos gemelos, ¿verdad? A estas dos personas. Entonces, bueno, así fue, agarró a los niños, los metió en una canasta, los tiró en un río, pero bueno, en determinado momento los niños no murieron, sino fueron rescatados por una loba, fue una loba que les dio de comer, que los amamantó, por ahí hay una imagen, digamos, recurrente, donde hay una loba amamantando a los niños, que son Rémulo y Remo, ¿verdad? Y en ese mismo lugar fue donde se funda luego Roma, después que Rómulo y Remo se vengaron, mataron al usurpador que estaba en el poder, ellos tomaron el poder, se vengaron y fundaron una ciudad. Fundaron una ciudad en el sitio donde la loba los había amamantado. Este es un mito fundacional, sí, es un mito fundacional que incluso algunos dicen que se remonta hasta la guerra de Troya, ¿no? Cuando uno de los personajes que huyó de la cólera de Aquiles y de Ulises se fue, fundó una ciudad, y bueno, varias generaciones después pasó esto que le estoy contando. Este es el mito fundacional.
Este es un mito fundacional que obviamente no tiene pruebas históricas, que de hecho se dice que fue este mismo mito fundacional dice que Roma se fundó el 21 de abril de 1753, pero no hay ninguna prueba fehaciente de que eso fue así. De hecho, los hallazgos arqueológicos, los hallazgos arqueológicos, ¿qué nos dicen los hallazgos? Que ya en el siglo VIII, que es cuando más o menos la leyenda dice que se funda Roma, igual nosotros los tenemos aquí, que es el siglo VIII, ya había unos asentamientos humanos importantes, pero unos asentamientos humanos que también tenían mucho más tiempo. Así que nosotros no podríamos decir con exactitud cuándo es la fundación propiamente de Roma. Lo que sí nosotros podríamos decir de Roma, ¿verdad? Es que está conformada por unos grupos étnicos y culturales que como son los latinos, los sabinos y los etruscos. Es posible que la región de los etruscos hayan emigrado a esta región itálica y hayan fundado la ciudad junto con los latinos y con los sabinos. Esta división es importante ver porque aparentemente pudo no funcionar esta combinación de distintas personas, pero bueno, funcionó. Y funcionó hasta el punto que incluso se dividieron la ciudad en latinos, en sabinos y en etruscos. Y a cada quien se le asignó unos barrios, ¿verdad? Unos espacios territoriales que luego iban a conformar lo que se conoce como clanes, ¿ok? O gen. Y cada clan tenía un jefe de familia que se llama el pater familia o el patricio, ¿verdad? El padre de familia que tenía, digamos, un gran poder porque la base de la sociedad romana no era el individuo, la base de la sociedad romana era la familia. Y por extensión, obviamente, el jefe de la familia. ¿Sí? Este jefe de la familia tenía demasiada influencia de quién se casaba, de quién no, incluso de quién moría dentro del clan. Estos clanes luego se reunían en una especie que se llamaban curias, igual creo que más adelante un poco lo explico, que se llamaban curias, y estas curias eran como el elemento de debate y de discusión, el espacio político de Roma. Luego, bueno, empezaron a surgir estas instituciones, ¿verdad? Primero, las curias nombraron al rey, ¿ok? Roman al monarca. El monarca era a la vez un sacerdote y un agricultor. Es decir, manejaba los poderes místicos y religiosos para mantener los dioses aplacados y en paz con la humanidad, para que las cosechas pudieran funcionar. Bueno, pero también era político. Y luego de que se retiraba de su posición como monarca, iba a hacer el trabajo agrícola, ¿sí? Luego, bueno, como la sociedad fue creciendo, nació también el Senado, que era una institución que en principio funcionaba como apoyo para el rey. Luego esta institución empezó a tomar cada vez más empezó a tomar mayor poder. Nosotros nos encontramos luego de que la sociedad romana empezó a como a florecer, en cierto momento empezaron a llegar un conjunto de personas, comerciantes que se empezaron a sentar en la ciudad y luego eso van a conformar un grupo social que se llama plebeyos. Pero es importante ver que eran las curias los que dominaban este asunto. Los grupos sociales, que luego yo los voy a explicar más adelante, surgieron mucho más adelante con la creación que hace un rey etrusco en un determinado momento. Ahora, Roma tiene unos periodos históricos que nosotros los podemos caracterizar esos periodos históricos según la forma en que gobierna, según las características de su gobierno. Y nosotros podemos decir entonces que la primera característica es la Roma monárquica, ¿verdad? Que va desde 1753 a 1509. Luego nos encontramos con la República, que va desde el 509 al 30 antes de la era. Es importante ver que la República tiene un gran periodo histórico, ¿verdad? Dentro de la República nosotros nos podemos encontrar la República plutocrática, que baja del 300 al 146 a.C. Está la República imperialista, que va desde el 146 a.C. al 30 a.C. Y está, por último, el imperio, que va desde el 30 a.C. al 285 después de Cristo. Estos son los periodos históricos que nosotros vamos a ir poco a poco desarrollando en nuestras clases de la historia de Roma. Cuando nosotros ahora nos vamos a encontrar con una cosa que se llama la monarquía, ese primer periodo histórico, ¿verdad? Es un periodo histórico bastante largo e importante porque es como el inicio, esa es la primera forma de gobierno. En la monarquía nosotros nos podemos encontrar
que el rey, Rex, ¿verdad? Tenía unas funciones administrativas, como les estaba diciendo, militares, jurídicas y religiosas. No era un cargo hereditario, como nosotros lo vamos a entender después más adelante, ¿verdad? O sea, el rey no era un cargo hereditario. No es que el rey tenía unos hijos y luego esos hijos iban a estar llamados nuevamente a gobernar, no. El rey era una figura más que era electa y que estaba allí y que gobernaba hasta que moría, pero no era hereditario, o hasta que lo sacaban, ¿no? O hasta que los mandaban a asesinar, que el Senado mandó a asesinar a varios reyes. El Senado, ya cuando el Senado empezó a tener mucho más poder y las curias empezaron a desaparecer, elegía al rey y lo aconsejaba. Estaba compuesto más o menos por 300 miembros de la gen, ¿sí? La asamblea, luego tenemos nosotros las figuras de la asamblea que encargaban de declarar la guerra o aceptarla, declarar la guerra o no, aceptar o no la designación del rey que hacía el Senado. Luego nosotros comprendemos que dentro de los grupos sociales, habían varios grupos sociales en la Roma que fueron evolucionando durante mucho tiempo hasta llegar a ser un grupo social. De hecho, esta idea de los grupos sociales sale incluso de un rey etrusco donde dice, miren, la aristocracia, ¿verdad? Que eran estos que pertenecían a las curias, tienen más poder que la gente que tiene dinero y que está construyendo caminos y que está promoviendo el comercio. Así que yo voy a acabar con eso de las curias. Y aquí voy a colocar yo unas posiciones, ¿verdad? Voy a colocar unos grupos sociales, donde el que tiene más dinero tiene más poder. Y ahí empezaron a surgir los grupos sociales. Nosotros nos encontramos con con varios grupos sociales. Nos encontramos con los patricios, que eran clase aristocrática, eran propietarios y tenían derechos políticos. Luego nos encontramos con los plebeyos, que es un grupo social mayoritario que no era ciudadano y no tenía derechos políticos. Los plebeyos eran una gran cantidad de ciudadanos, por lo general extranjeros, que venían de distintas partes de la región y que, bueno, producto de la bonanza económica que tenía Roma, se asentaban allí. Luego tenemos a los esclavos. Es importante ver que los esclavos no eran como los esclavos en América, ¿no? Que eran negros traídos de África, sino esos esclavos eran aquellos que habían perdido en la guerra y que, bueno, lo agarraban de comunidades que habían perdido y los traían para hacer servicios en Roma. Con esto nosotros tenemos como nuestro primer adelanto de la historia de Roma. Nuestra próxima clase seguiremos avanzando un poco más sobre la República y el Imperio.